Hola, relatos de la madrugada. Me gustan tus historias y espero que te llegue la mía. Soy Ixchel Ramírez, lingüista especializada en lenguas mesoamericanas. Nací en Coatepec, Veracruz, entre cafetales y neblina. Trabajo en la Universidad Veracruzana descifrando códices, aunque ahora solo anoto lo que ellos dictan. Las manchas en mis manos no se borran. Esto no es una investigación académica, es una confesión. El olor a polvo y humedad se aferraba al aire de la sala de archivos, una mezcla agria de papel en descomposición y madera vieja. Mis dedos rozaron el lomo de un códice olvidado, su piel de venado reseca bajo mis yemas como la corteza de un árbol muerto. La luz mortecina de la lámpara fluorescente parpadeaba, proyectando sombras que se retorcían sobre las estanterías metálicas. Había pasado horas descifrando glifos desvaídos, traduciendo fragmentos de un náhuatl arcaico que apenas reconocía cuando lo encontré. Un manuscrito más pequeño, escondido entre dos volúmenes mayores, como si alguien lo hubiera ocultado a propósito. Su cubierta estaba manchada de algo oscuro, casi como si hubiera sangrado tinta. Coalichal. La palabra me heló la sangre. Cuenco del despertar interior, que se sospecha que fue una reliquia como el Santo Grial. El texto hablaba de hombres de vestidura cruzada que llegaron antes que los españoles, de un objeto escondido en las entrañas de la selva, de una procesión que ocurría cada 33 años. Mi pulso se aceleró al ver la fecha. Este año. El silencio de la biblioteca se volvió opresivo. Un goteo lejano, quizá de una tubería oxidada, resonaba como un latido irregular. Me incliné sobre el códice, mis manos temblorosas apartando sus páginas con cuidado, hasta que lo sentí. Algo húmedo. Una sustancia negra, espesa como alquitrán, rezumaba del papel. Intenté apartar los dedos, pero ya era tarde. La sustancia se había adherido a mi piel, penetrando en los surcos de mis huellas digitales. Froté con desesperación contra mi falda, contra el borde de la mesa, incluso con alcohol de los archivos. Nada. La mancha no se iba. Y entonces, en el silencio, algo más. Un susurro. No venía de afuera, no venía de ninguna parte. Era como si las propias sombras hubieran articulado una palabra en una lengua que no entendía, pero que, de algún modo, reconocía. La biblioteca estaba vacía, o al menos eso creía, pero cuando apagué la luz y salí, la sensación de que algo o alguien respiraba entre los estantes, observándome desde la oscuridad, no me abandonó. Y la mancha en mis manos seguía ahí, negra, viva. El autobús que me llevó a la Sierra de los Tuxtlas olía a sudor y tierra húmeda. Las ventanas estaban empañadas, pero no por el frío, sino por una neblina espesa que se aferraba a los árboles como un velo de luto. El conductor, un hombre de ojos opacos y manos callosas, no me dirigió la palabra. Solo asintió cuando le mencioné el nombre del pueblo, un lugar que no aparecía en ningún mapa. Ahí no va nadie, murmuró, como hablando consigo mismo. El camino se volvió una serpiente de lodo y raíces retorcidas. Cuando el motor tosió por última vez y el autobús se detuvo, me encontré frente a un puesto de hierbas marchitas. Un anciano, su piel surcada de arrugas profundas como cortes en corteza, me observó desde el otro lado del mostrador. ¿Qué busca la señorita Huerta?, preguntó, aunque su tono sugería que ya lo sabía. Le mostré los fragmentos del códice, las palabras en náhuatl antiguo que hablaban del Coalichal. Sus ojos, amarillentos como ámbar, se posaron en mis manos manchadas. El cuenco no se busca. Espera. Hizo una pausa mirándome con una mezcla de lástima y curiosidad. Pero si insistes, dame algo tuyo.
¿Dinero?, pregunté sacando mi cartera. Negó con la cabeza. Algo que haya estado vivo. Sin entender del todo, me arranqué un mechón de cabello y se lo entregué. Lo guardó en un pequeño saco de tela descolorida y sin decir nada más, señaló un camino apenas visible entre la maleza. Siga las marcas de obsidiana, no se pierda. El aire se volvió más denso a medida que avanzaba. El canto de los pájaros cesó, reemplazado por un silencio que pesaba como plomo en los oídos. Cuando llegué al pueblo supe de inmediato que algo estaba mal. Las casas, bajas y construidas con adobe agrietado, tenían símbolos tallados en las puertas, espirales, serpientes, cruces invertidas. La obsidiana brillaba en las incisiones, como si las líneas estuvieran rellenas de noche solidificada. Los pobladores no me hablaron, pero tampoco me rechazaron. Me observaban desde las sombras de sus umbrales, sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Una mujer, su rostro cubierto con un rebozo desgastado, me llevó a una cabaña al borde del pueblo. «Aquí dormirá», dijo, su voz un susurro rasposo. «No salga de noche». Pero ¿cómo no hacerlo? Porque cuando cayó la oscuridad, los cantos comenzaron. Voces graves y agudas, entrelazándose en una lengua imposible, latín mezclado con náhuatl, salmos católicos distorsionados en algo más antiguo, más profundo. Salí sigilosa, siguiendo el sonido hasta el centro del pueblo, donde las sombras se movían en círculos lentos, como danzantes, en un sueño. Nadie me vio, o quizá nadie quiso verme. De vuelta en la cabaña lo encontré. Huellas, negras como las manchas en mis manos, pero más densas, como aceite derramado sobre la madera. Se extendían desde la puerta hasta el borde de mi cama, pero no penetraban la superficie. No había olor, nada que indicara que las había dejado allí. Y sin embargo, al tocarlas, una tristeza abismal me atravesó. Era como si el cuenco, si es que era eso lo que había dejado esas marcas, hubiera llorado durante siglos. Y ahora, yo también. El amanecer llegó sin sol. Una bruma grisácea se aferraba al pueblo, como si la luz luchara por abrirse paso entre la maleza. Mis pasos resonaban huecos contra la tierra húmeda, mientras seguía al niño mudo que me había esperado afuera de la cabaña. No dijo una palabra, pero sus ojos negros, demasiado viejos para su rostro infantil, me guiaron hacia la selva. El aire olía a vegetación podrida y a algo más. Un aroma metálico, como cobre o sangre seca. Las raíces de los árboles se retorcían bajo mis pies, vivas, casi intencionales. El niño se detuvo frente a una pared de enredaderas y lodo, tan densa que parecía construida para ocultar algo. Con un gesto me señaló que me acercara. Al tocar la superficie fría sentí un pulso. No era mi imaginación. La piedra bajo aquel follaje latía. Empujé. Las enredaderas se dieron como venas desgarradas, revelando una entrada baja, oscura. El niño no me siguió. Dentro el silencio era absoluto. El templo, si es que podía llamarse así, estaba sepultado bajo siglos de tierra y raíces. Las paredes, cubiertas de líquenes fosforescentes, emitían un verdor pálido que no iluminaba, apenas señalaba. Y en el centro, el altar, una losa de piedra negra, lisa como un espejo opaco, con un hueco circular perfecto tallado en su centro. Al acercarme, mis dedos temblorosos rozaron los glifos alrededor del vacío. El que busca ver hacia adentro, verá todo, y ya no podrá cerrar los ojos. No debía hacerlo, pero lo hice. Coloqué mi mano en el hueco. La piedra se movió. No fue un temblor ni un terremoto. Fue como si el altar respirara,
como si algo en su interior hubiera estado esperando. Y entonces vi el mar abierto, olas negras rompiendo contra una embarcación de madera podrida, velas rasgadas con cruces pintadas en sangre, hombres con armaduras oxidadas arrojando algo al agua, un cáliz de oro cubierto de obsidiana fundida, una cruz partida, no por el tiempo sino a propósito, sus fragmentos clavados en tierra formando un símbolo que me hizo gritar. Y el cuenco, siempre el cuenco, vacío pero no, porque dentro no había oscuridad, sino hambre. Algo me jaló hacia atrás, el mundo regresó a trompicones. Estaba de rodillas frente al altar, la lengua pesada, llena de tierra húmeda. No recordaba haberla probado, no recordaba cómo había salido del templo, pero ahí estaba, al borde del pueblo, con el niño mirándome fijo. Sus labios se movieron. Ya te bebió, susurró, aunque nunca antes había hablado. Ahora te verá. Y señaló mis manos. La mancha negra había crecido. Ahora formaba un círculo perfecto en mi palma, como el hueco en el altar, como el borde del Cualichal. La luna se escondió. No fue un eclipse ni una nube pasajera. Fue como si alguien hubiera apagado el cielo. El pueblo que hasta entonces había permanecido en un silencio vigilante, cobró vida de repente. Puertas que no crujían desde hacía décadas se abrieron. Rostros pálidos emergieron de las sombras, iluminados solo por el parpadeo esporádico de velas que no despedían luz, sino huecos en la oscuridad. Me encontraron en la cabaña temblando, con la tierra aún pegada a mis labios. «Es hora», dijo la mujer del rebozo, pero su voz no era la de antes. Ahora resonaba con un eco múltiple, como si docenas de gargantas hablaran a través de su boca. No me dieron opción. Me vistieron con una túnica blanca, demasiado larga para mí, cuyos bordes estaban manchados de ese mismo negro que ahora crecía en mi palma. Las figuras bordadas no eran decorativas. Eran serpientes devorándose la cola, cruces invertidas, lenguas bifurcadas. Afuera, la procesión ya había comenzado. Hombres con máscaras de calaveras floridas avanzaban en fila, sus pasos perfectamente sincronizados, como si compartieran un mismo sistema nervioso. Las máscaras no eran de madera ni cerámica, eran hueso, auténtico, y los pétalos que brotaban de sus cuencas oculares no eran esculpidos, estaban vivos. Las mujeres, cubiertas de velos translúcidos, llevaban antorchas, pero el fuego no ardía en rojo o amarillo, era negro, un fuego que no iluminaba, sino que absorbió el aire a su alrededor, dejando estelas de vacío a su paso. Y en el centro de todo, él, el anciano que me había recibido en el pueblo. Sostenía el cualichal con ambas manos, envuelto en un paño de lino tan viejo que se deshacía al tacto del viento. Pero cuando lo destapó, el tiempo se detuvo. El cuenco no era de oro ni de obsidiana, era ambas cosas y ninguna. Su superficie cambiaba, como mercurio bajo la luna inexistente, a veces reflejando los rostros de los presentes, a veces mostrando escenas que no pertenecían a este mundo. Y dentro había un líquido, negro, pero no como tinta o aceite, era una negrura activa que se retorcía como un animal atrapado. «Mira», ordenó el anciano y su voz no admitía discusión. Me acerqué. El líquido no reflejó mi rostro. En su lugar mostró una colina lejana, 3 cruces vacías y un silencio tan denso que me sangraron los oídos. Y entonces entré, no como espectadora, como parte de la escena. Sentí la madera áspera contra mi espalda, los clavos que no estaban, el dolor que no venía de heridas físicas, sino de algo más profundo. No había sangre, no había gritos, solo ese silencio que dolió más que cualquier grito.
y supe, con una certeza que me quemó por dentro, que esto no era una visión. Era un recuerdo, mi recuerdo. Cuando volví en mí, estaba postrada en el suelo del templo, con el cuenco vacío frente a mí. El anciano me miró con lástima. «Ahora entiendes», susurró. «No es un objeto, es una herida. ¿Y tú?» No terminó la frase, no hizo falta, porque la mancha en mi palma ahora tenía forma de clavo y sangraba, negro. El sueño no llegó, o quizás sí, pero ya no podía distinguirlo de la vigilia. Desde la procesión las voces no cesaban. Murmullos en lenguas muertas se colaban por las grietas de la cabaña, susurrando en griego koiné, en copto, en un mixe tan antiguo que ni los códices lo preservaban. Al principio creí que eran alucinaciones, ecos de mi mente intoxicada por el contacto con el Cahuali Chal, hasta que me escuché responderles. Mi boca se movía sola, formando palabras que mi cerebro no entendía, pero que mi lengua recordaba. Frases enteras brotaban de mis labios como agua de un manantial sepultado, mientras mis manos garabateaban símbolos en las paredes, en el suelo, en mi propia piel. Los cuadernos que había traído para mis apuntes se llenaron en horas, no con palabras, sino con marcas, espirales que giraban hacia adentro, serpientes devorando su propia cola, cruces fracturadas que sangraban tinta negra. El niño mudo vino cada noche. Se sentaba frente a mí, observando mis escritos con ojos que entendían demasiado. Portadora del espejo hueco, me llamaba, y su voz era la única que no me hacía estremecer. «¿Qué significa eso?», pregunté una madrugada, cuando el cansancio había debilitado mis defensas. Él solo señaló mi boca. «Ellos hablan por ti ahora, porque tú has visto, y lo que se ve no puede dejarse de recordar». Esa noche soñé con el Concilio de Nicea, no como observadora, como participante. Olía el sudor de los obispos, la cera derretida de las velas, el incienso espeso que no lograba cubrir el olor a miedo. Un hombre gritaba en latín, sosteniendo algo envuelto en lino, el cuenco. «No es reliquia, es abominación», decía, pero cuando lo destapó, todos vieron lo mismo, nada, y ese nada los hizo enloquecer. Otro sueño me llevó a un navío donde Cortés discutía con un sacerdote de rostro demacrado. «No es para ellos», mascullaba el conquistador, mientras el cuenco era pasado de mano en mano entre frailes que palidecían al tocarlo. «Es para los que vendrán después, los que recordarán por nosotros». El sacerdote se llevó el objeto al pecho, como protegiéndolo. «O los que olvidarán por todos». Desperté con un sabor a sal y cobre en la boca. El niño estaba ahí limpiando mi frente con un trapo húmedo. «Te estás quemando», dijo. Miré mis brazos. Las marcas que había dibujado en mi piel ya no estaban. En su lugar había otras. Glifos que no había escrito yo. Y en el centro de mi pecho una mancha circular, como si el cuenco hubiera estado descansando ahí, flotando, esperando. El niño me miró con pena. «No duermas más», advirtió. «Si lo haces no despertarás, o despertarás como uno de ellos». «¿Uno de quiénes?». Sus pupilas se dilataron, reflejando algo detrás de mí. No me di vuelta, no necesitaba hacerlo. El susurro en copto en mi oído fue suficiente. «Ya eres nuestra». El amanecer no llegó, no como un fenómeno gradual, sino como un corte limpio en la tela del tiempo. Una noche eterna, sin estrellas, sin luna, sin el canto de los grillos que había aprendido a esperar en la selva. Miré mi reloj. Las manecillas se habían detenido a las 3:17 a.m. Pero eso no era lo peor. Lo peor eran los aldeanos.
todos inmóviles, congelados, no como estatuas, sino como insectos atrapados en ámbar. Sus cuerpos estaban allí, pero sus miradas, vacías, pupilas dilatadas hasta cubrir el iris, bocas entreabiertas repitiendo la misma frase en un loop espeluznante. Tzincani Tlalticpac, Ye Ictitlantli. Ya no estamos en el mundo, ahora somos puente. Intenté huir. Corrí hacia la selva siguiendo el mismo camino por el que había llegado. Las raíces parecían moverse, cerrándose a mi paso, guiándome de vuelta al pueblo una y otra vez. Incluso cuando marqué los árboles con la obsidiana que llevaba en el bolsillo, terminé frente a la misma cabaña, al mismo grupo de figuras petrificadas. El anciano de la procesión estaba en el centro, su boca manchada de ese mismo líquido negro del cuenco. Cuando me vio, su cuerpo se sacudió en un espasmo violento. «No puedes escapar», dijo, aunque sus labios no se movieron. La voz venía de todas partes y de ninguna. «Estás dentro del Cualichal. El mundo afuera está detenido hasta que termines de ver». «¿Ver qué?», grité, y el eco de mi voz no sonó humano. No respondió. En su lugar, alzó una mano y señaló el pozo en el centro del pueblo, uno que juraría no había estado ahí antes. El agua en su interior no reflejaba el cielo, reflejaba épocas. Me acerqué, obligada por una fuerza que no era mía, y entonces vi un templo en ruinas, siglos antes de Cortés. Yo estaba allí, vestida con pieles de jaguar, vertiendo el líquido negro del cuenco en la boca de un hombre atado. Sus gritos no eran de dolor sino de reconocimiento. Una iglesia colonial en llamas. El mismo cáliz de oro y obsidiana siendo escondido bajo las tablas del piso, mientras fuera, alguien gritaba en latín sobre el fin de los tiempos. Una caverna subterránea, llena de huesos, y yo, siempre yo, tallando los mismos símbolos que ahora cubrían mi piel en las paredes, mientras el cuenco descansaba sobre un altar de cráneos. Cada visión era más vívida que la última. No eran sueños, no eran recuerdos prestados, eran míos. Cuando el pozo finalmente se oscureció, volví a mirar al anciano. Su rostro se deshacía como arena mojada, revelando algo debajo, algo que me hizo retroceder, porque por un instante, bajo esa máscara de carne, vi mi propio rostro, más viejo, más cansado, pero indudablemente yo. «El tiempo no es línea», murmuró el doble, mientras el pueblo entero empezaba a desintegrarse a su alrededor. «Es un círculo, y tú siempre has estado aquí». El suelo cedió bajo mis pies. Caí, no hacia abajo, hacia atrás. Y cuando abrí los ojos, estaba en mi cama en la universidad, con el primer rayo de sol filtrándose por la ventana. Mi reloj marcaba las 6:32 a.m., funcionando perfectamente. Pero cuando me miré las manos, supe que nada había terminado. Las manchas negras ahora formaban símbolos completos. Y en mi palma izquierda, un número grabado en carne viva, 33. La cuenta regresiva había comenzado. El mundo había vuelto a girar, o al menos fingí hacerlo. Desperté en mi apartamento de Xalapa, con los cuadernos ordenados alfabéticamente en el estante, la taza de café fría sobre el escritorio, la computadora mostrando un correo de la universidad, preguntando por mis avances en la investigación. Todo en su lugar. Demasiado en su lugar, como si los últimos días hubieran sido arrancados de la realidad con bisturí de cirujano. Pero el espejo del baño no mentía. Mis ojos, sangrados, con venillas negras irradiando desde las pupilas. Mi lengua, marcada con surcos que formaban glifos náhuatl cuando la extendía. Y en mi palma izquierda, la marca circular que ahora palpita va con un ritmo propio. Lup dup, lup dup.
como un segundo corazón. La universidad dejó de llamar después del tercer intento. Cuando el decano vino personalmente, no abrí la puerta. Lo escuché toser del otro lado, sus pasos alejándose con una lentitud extraña. Al día siguiente, su secretaria dejó un mensaje formal. Mi beca estaba suspendida por abandono de funciones. No importaba. Ellos ya hablaban por mí. Mi canal de investigación académica, olvidado durante meses, comenzó a subir videos sin mi consentimiento. Grabaciones en primera persona de la procesión, del altar, del líquido negro en el cuenco que se retorcía como un animal recién nacido. Los comentarios se acumulaban. ¿Cuándo filmaste esto? Los efectos son increíbles. Ese pueblo no aparece en Google Earth. Pero el último video era distinto. Se titulaba simplemente 33. En él, mi cara, pero no mis ojos, aparecía en close-up. La cámara bajaba hasta mi boca, que se abría para mostrar el vacío perfecto donde debería estar la lengua. Y entonces, algo se movía en la garganta. Algo que reflejaba luz como obsidiana pulida. Las reproducciones se contaban por miles, antes de que YouTube lo eliminara. Ahora las noches son largas, demasiado largas. No duermo, recuerdo. Recuerdo la crucifixión sin cruz. Recuerdo el barco que se hundió llevando el cáliz. Recuerdo los siglos de procesiones donde siempre fui la portadora, la sacerdotisa, la sacrificada. Y lo peor, recuerdo por qué. El Coalichal no es un objeto, es una memoria. La memoria de algo que existió antes que los dioses, antes que el tiempo. Algo que sigue existiendo en los pliegues de la realidad donde el mundo no mira. Y ahora yo soy su escriba, su testigo, su recipiente. La marca en mi palma late más fuerte cada noche. La cuenta regresiva continúa. Y cuando llegue a cero, alguien más tendrá que recordar. Si has escuchado hasta el final, déjame un comentario con un corazón y sé quién es un seguidor real. Gracias por pasar este rato conmigo.